La lucha entre el obrero y la máquina con la introducción de la maquinaria que el obrero combate contra el medio de trabajo mismo, contra el modo material de existencia del capital. Hubo un suceso que dio lugar a la destrucción masiva de máquinas que se dio bajo el nombre de movimiento ludista en los distritos manufactureros ingleses durante los primeros 15 años del siglo XIX. El pretexto para adoptar las más reaccionarias medidas de violencia. Las luchas por el salario dentro de la manufactura presuponen a esta y en modo alguno que están dirigidas contra su existencia. Cuando se combate la formación de manufacturas, esa lucha está por cargo de los maestros gremiales y de las ciudades privilegiadas, no de los obreros asalariados. Por eso, los escritores del periodo manufacturero conciben la división del trabajo, por lo general como un medio para suplir virtualmente a obreros, pero no para desplazarlos efectivamente a estos. Y en cuanto a las máquinas, el medio de trabajo se convierte de inmediato en competidor del propio obrero. Como ya se había visto en la historia, los obreros no querían ser reemplazados por las máquinas debido a que se les podía bajar su salario, etcétera. Pues estos eran la base fundamental de los capitalistas, pues eran los que realizaban la producción y bueno, al sustituirlos por las máquinas, esto no les gustó y por eso se levantaron en movimientos. Y como ya lo había mencionado, en el movimiento ludista. Respecto a la teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por la maquinaria libera de medios de subsistencia a los obreros. Se formula en términos económicos diciendo que la maquinaria libera medios de subsistencia para el obrero o convierte esos medios en capital para su empleo. Como vemos, todo depende del modo de expansión. El término de la maquinaria adquiere autonomía. Y bien, esto quiere decir que los capitalistas sustituyeron a los obreros con maquinaria debido a que la maquinaria genera más producción en menos tiempo y estos no tienen como uno no se cansan tan rápido, pueden trabajar más horas con un mantenimiento adecuado, pero es mucho más eficiente que tener a los trabajadores propiamente relacionándose directamente con el producto. Y hubo muchas revueltas ya que sí se llegaron a emplear a los trabajadores, pero se reducieron en gran número. Además que los que empleaban tenían que tener ciertas destrezas y habilidades, puesto que tenían que eh, manejar de cierta forma lo que era la maquinaria. La tenían que manipular de forma correcta para que en la producción no hubiera fallos y todo estuviera marchando al 100. Todo esto era en beneficio únicamente del capitalista, ya que poco a poco, como avanza la historia, se ha visto que el obrero siempre se ha sido el afectado. Eh, Poco a poco ha ido empeorando la situación, han ido empeorando las condiciones laborales y los salarios, ya que en esa época los salarios eran muy bajos y las jornadas laborales eran muy largas. Y se empezaron a formar sindicatos, este, etcétera, para de alguna forma que hubiera un mediador entre los obreros y los empresarios o bueno, los capitalistas. Y de esta forma hacer llegar de los obreros a los capitalistas las peticiones para que se mejoraran las condiciones laborales, las horas de trabajo y, por ejemplo, la edad que antes los niños trabajaban de largas horas y con poca edad y bueno, este ya era una explotación para la sociedad. Poco a poco se fueron acoplando los trabajadores
fueron aceptando las máquinas porque bueno, realmente no les quedaba de otra ya que estas iban a tener una constante innovación y no podían ser sustituidas así o ser quitadas, así que tendrían que hacer condiciones, mejorar las condiciones para calmar de alguna forma a los que expusieron el problema de que no estaban de acuerdo con la sustitución del obrero por las máquinas, y poco a poco se fue regulando toda esta situación. Gracias por su atención.